Muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de lectura. Esta vez vamos a estar leyendo el capítulo que El mundo de Sofía de Justin Gardner le dedica a nada más y nada menos que a Aristóteles. Pero hay una muy pequeña novedad que vamos a estar viendo el día de hoy, que es lo siguiente: vamos a estar compartiendo un fragmento de la película El mundo de Sofía, película que pueden encontrar acá en esta plataforma en YouTube. Recomiendo que la vean, pero que también continúen participando, asistiendo y demás a las lecturas que hacemos. Entonces, sin más ni más, momento, vamos a pasar a este momento y a la transición en 3, 2, 1, 0, param. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Vamos a ver cómo en esta película del mundo de Sofía aparece Sofía, representada o interpretada, mejor dicho, por esta actriz. Y lo que vamos a ver es un fragmento que se relaciona con este momento de la lectura, que es, perdón, momento que le voy a mostrar acá, la cabaña del mayor. ¿Sí? En lugar de estar leyéndolo, vamos a ver brevemente este fragmento de la película. Así que vamos de nuevo a la película. En 3, 2, 1, comenzamos. Hola. Voy a pausar un segundito solamente para recordar. Sofía había empezado a desarrollar el deseo, las ganas de conocer al profesor de filosofía, Alberto Knox, y el perro es Hermes, ¿no? Y Sofía lo empieza a seguir a Hermes en esta ocasión. Hola, buenas, Sobresmen, ¿cómo estás? No sé quién sos, pero un saludo. Chateau de denominación filosófica.
Hilde Miller-Nag. Sí, pequeño comentario. Hilde es la chica que ya había recibido la postal de saludo de cumpleaños de 15 años, ¿sí? Que era como, ¿quién es esta niña? ¡Boom! Acaba de encontrar el carnet de donde aparece la niña. ¿Dónde estabas? ¿Con tu nuevo amigo? No. ¿Con quién has estado entonces? Con nadie. ¿Qué significa eso? No podía dormir. Fui a caminar al bosque y llegué a una cabaña junto al La lago. cabaña del mayor está deshabitada hace años. Vi a una muchacha allá. ¿Una muchacha? Sí, en un espejo. Era idéntica a mí. El espejo, cuando lo toqué pasó algo extraño. Mi mano lo atravesó. Mi querida niña, te entiendo. Estás en una edad en la que uno no sabe realmente. Sí, pero había un espejo y una muchacha que me veía a través de él. Era como un sueño. Contesta, le he dicho a Ivar 1.000.000 de veces. ¿Qué contesta? Nunca escucha lo que les digo. No me presta atención. Sí, aló, es Sofía. Quizás es tu amigo Alberto. Sí, soy yo. ¿De verdad eres tú? Llegó el momento, debemos trabajar en equipo. Él está pendiente de nosotros. ¿Él? Sí, el mayor. ¿El mayor? No te lo puedo contar porque no soy yo quien decide. Sofía, creo que los filósofos van a abrir Nuestros ojos. Nos vemos en la iglesia de Santa María mañana temprano, a las 4. Y Sofía, ven sola. Bien, hasta acá entonces. ¿Sí? Boom, Sofía va a la cabaña del mayor siguiendo a Hermes y se encuentra con que pasan cosas en esa cabaña. Algo que no muestra la película y que se ocurre en el texto, ¿sí? En la obra, es que en verdad ocurre que ella en el bote que va, se termina el bote no lo ata bien y se termina quedando en el medio del lago. Ella se termina escapando con un sobre que dice Sofía y se va con el sobre y el conflicto es justamente esto, ¿no? Como, Alberto va a saber que yo estuve acá y que me llevé el sobre y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la adaptación que hicieron no lo plantea. Pero sí quería compartir esto. De ese sobre, Sofía sacó una hojita que decía una nota. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o la idea de gallina? Vamos a ir subrayando como hacemos siempre. No, un momento, no es esto lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es... ¿y ahora? Seguramente podré borrar así. Sí. Entonces, esto. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o la idea de gallina? ¿Nace el ser humano ya con alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre una planta, un animal, un ser humano? ¿Por qué llueve? ¿Qué hace falta para que un ser humano viva feliz? Sofía era incapaz de pensar en estas preguntas justamente ahora, pero supuso que tenían algo que ver con el próximo filósofo que iba a estudiar. ¿No era el que se llamaba Aristóteles? Cuando vio el viejo Ceto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la idea es poder avanzar en la lectura. Básicamente ocurre esto que está acá, donde dice la madre dice, Sofía, ¿dónde has estado? Me di un paseo por el bosque, etcétera, etcétera. Habla de la cabaña del mayor. Es todo lo que acabamos de ver en ese fragmento de la película. Entonces la idea es que podamos
saltar a lo siguiente. Leamos esta parte, que es una carta donde Sofía le explica al querido filósofo qué pasó. Querido filósofo, fui yo quien estuvo en la cabaña el domingo por la mañana. Tenía muchas ganas de conocerte para discutir más a fondo cuestiones filosóficas. Por ahora soy un entusiasta de Platón, pero no estoy tan segura, de que las ideas o las imágenes, modelos existan en otra realidad. Y acá hay algo como bastante interesante cuando dice esto, ¿no? Por ahora soy un entusiasta de Platón, que es algo que al menos a mí me pasó en la facultad, cuando iba estudiando los distintos filósofos, me volvía como un vanguardista, le decía yo. Es decir, el último filósofo que estudiaba me parecía como, este es un genio, y cada vez más genial, y como que siempre el último me parecía el mejor. Hasta que llegó un momento donde, no sé, tomé unas decisiones filosóficas. Naturalmente existen en nuestra alma, pero por ahora opino que esa es otra cosa. También lamento admitir que no estoy totalmente convencida de que nuestra alma sea de verdad inmortal. Yo por lo menos no tengo ningún recuerdo de mis vidas anteriores. Si pudieras convencerme de que mi abuela, que ya falleció, está bien en el mundo de las ideas, te lo agradecería de veras. En realidad no empecé esta carta por lo de los filósofos. La meto en un sobre color rosa junto a un terrón de azúcar. Quería pedir perdón por haber sido tan desobediente. Intenté arrastrar la barca hasta la orilla, pero al parecer no tuve fuerzas suficientes. Por otra parte, puede ser que fuera una ola grande la que se llevara la barca al agua. Espero que lograras llegar a tu casa sin mojarte los pies. Si te sirve de consuelo, te diré que yo me empapé y que seguramente cogeré un terrible catarro, pero es por mi culpa. No toqué nada en la cabaña, pero desgraciadamente caí en la tentación de coger un sobre que llevaba mi nombre. No porque tuviera la intención de robar nada, pero como el sobre llevaba mi nombre, pensé durante unos segundos de locura que me pertenecía. Te pido sinceramente que me perdones y prometo no volver a hacerlo. Postdata. Voy a pensar yo ya detenidamente en todas las preguntas de la nota. Postdata 2. ¿El espejo de latón que hay encima de la cómoda es un espejo normal y corriente o es un espejo mágico? Lo pregunto porque no estoy acostumbrada a que mi propio reflejo me guiñe los dos ojos. Atentamente, tu alumna sinceramente interesada, Sofía. Bien, entonces vamos a saltearnos un poco esta parte del texto, así para poder ir a la exposición que hace Aristóteles en esta obra, Justin Gardner. Aristóteles, un hombre meticuloso que quiso poner orden, en los conceptos de los seres humanos. Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al callejón. Había metido un terrón de azúcar en el sobre rosa y escrito para Alberto. Fuera. No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde Sofía oyó que el perro se acercaba. «Hermes», llamó Sofía, y al instante el perro se metió de un salto en el callejón, llevando un gran sobre amarillo en la boca. «Buen perro». Sofía puso un brazo alrededor de Hermes, que respiraba jadeante. Ella sacó el sobre rosa con el terrón de azúcar y se lo metió en la boca. Hermes salió del callejón y se dirigió de nuevo al bosque. Sofía estaba un poco nerviosa cuando abrió el sobre. ¿Diría algo sobre la cabaña y la barca? El sobre contenía las hojas de siempre que iban unidas con un clip, pero también había una notita suelta en la que ponía: «Querida señorita detective», o señorita ladrona para ser más exacto, «el asunto ya ha sido denunciado a la policía». No, no es tan grave. No estoy tan enfadado. Si eres igual de curiosa para buscar respuestas a los enigmas de los filósofos, resulta muy prometedor. Lo malo es que ahora tendré que cambiarme de casa. Bueno, la culpa es mía. Debería haber comprendido que tú eres de la clase de persona que quiere llegar al fondo de las cosas. Saludos, Alberto. Sofía dio un suspiro de alivio. Entonces no estaba enfadado. ¿Pero por qué tenía que cambiarse de casa? Se llevó corriendo las grandes hojas a su cuarto. Era mejor estar en casa cuando su madre despertara. Se acomodó en la cama y empezó a leer Aristóteles, filósofo y científico. Querida Sofía, seguramente estarás asombrada por la teoría de las ideas de Platón. No eres la primera. No sé si te lo has creído todo o si también has hecho algunas objeciones críticas. En ese caso puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles, que vivió entre el 384 al 322 a.C., que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. 20 años estudiando filosofía. Pensar que tengo alumnos que estudian un año y odian la materia a veces. Aristóteles le dedicó 20 años a la academia. Aristóteles no era un ateniense, provenía de Macedonia. Y llegó a la Academia de Platón cuando Platón tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y por consiguiente era un científico.
Este hecho dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con los moldes o ideas eternas que no había reparado en los cambios en la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos procesos de la naturaleza. Si quisiéramos llevarlo al último extremo, podríamos incluso decir que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor. Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo entero de las ideas. Aristóteles hizo lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Podríamos decir que Platón solo usaba su inteligencia, Aristóteles también usaba los sentidos. Esto es súper importante, ¿sí? Platón considera que la verdad se alcanza a través de la razón, que permite conocer las ideas. Aristóteles va a decir, no, necesitamos los sentidos, ¿por qué? Porque la realidad, la verdad se encuentra en este mundo, no hay una división de mundos, que lo vamos a ver más adelante. También en la forma en la que escriben se encuentra una gran diferencia entre ellos. Platón era un poeta, un creador de mitos. Los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos como una enciclopedia, y hemos ya hecho una lectura muy breve de un fragmento de la Metafísica de Aristóteles, cuando leíamos sobre los primeros filósofos. Hay un video en YouTube que podés seguir, un video de este canal, ¿no? No obstante, se nota en mucho de lo que escribe que él se basaba en su estudio de la naturaleza. En la antigüedad se hablaba de hasta 170 títulos escritos por Aristóteles, de los que se han conservado 47. No se trata de libros acabados. Los escritos de Aristóteles son en general apuntes para lecciones. También en la época de Aristóteles, la filosofía era ante todo una actividad oral, ¿sí? Hay un video, el video anterior donde recorremos Atenas, mostramos un poquito cómo lucen las ruinas de del Liceo, que es la escuela que funda Aristóteles. Platón fundó una escuela que se llama la Academia, Aristóteles el Liceo. Y en este liceo, Aristóteles cuenta la historia que enseñaba caminando, al punto tal que a los alumnos de Aristóteles llamaban los peripatéticos, porque peripatos menciona esto de caminar. Entonces los alumnos que caminaban eran los peripatéticos. Y cuenta la leyenda que Aristóteles iba enseñando, hablando de filosofía, mientras que iba caminando. Entonces, y Aristóteles escribía libros, escribía textos, mejor dicho, no libros, textos, que lo usaban para enseñar. De 170 escritos aproximadamente, quedaron 47. Voy a hacer simplemente una mención a esto. Los libros de Aristóteles fueron tomados por los árabes, que lo tradujeron, obviamente, al árabe. Y llegan a Europa, en la Edad Media, traducidos al árabe. Entonces hubo un proceso de traducción entre el latín, el árabe, entre el griego, el árabe y el latín, que, bueno, y nosotros terminamos leyendo en español, pero bien así de trabajitos de traducción en distintos idiomas, hasta llegar al castellano. La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también en buena medida al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional de distintas ciencias, que las distintas ciencias emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador, y esa palabra es muy importante, que fundó y ordenó las distintas ciencias. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, de modo que solo mencionaré algunos de los campos más importantes. Véale una muy pequeñita aclaración. Cuando acá estamos hablando de las ciencias que Aristóteles escribió, no es la ciencia tal como la conocemos hoy, ¿sí? No estamos hablando de, no sé, de la física o de la química o de la biología un poquito, pero la ciencia que desarrolla Aristóteles tiene algunas diferencias con la ciencia moderna. Eso es lo que quería decir. Entonces, ya que te he hablado tanto de Platón, empezaré por contarte, cómo rechaza Aristóteles la teoría de las ideas de Platón. A continuación veremos cómo elabora su propia filosofía de la naturaleza, pues fue Aristóteles quien resumió todo lo que habían dicho los filósofos de la naturaleza anteriores a él. Esto también, datazo, lo habíamos charlado ya esto. Veremos cómo pone orden en nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia. Aristóteles, fundador de la lógica. Finalmente hablaré un poco de la visión que tenía Aristóteles de los seres humanos y de la sociedad.
Si aceptás estas condiciones, podemos ponernos manos a la obra. Y bánquenme que voy a tomar un matecito. Hola, Faria Acevedo, que está ahí tirando unos corazones. Muchas gracias, muy amable. Esto lo voy a tener que editar. Ay, 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 ay. Tics. Pueden seguir acá en Twitch. Vamos. No hay ideas innatas. Como los filósofos anteriores a él, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas, que estaban muy por encima del mundo de los sentidos. Platón opinaba además que las ideas eran más reales que todos los fenómenos de la naturaleza. Primero estaba la idea de caballo, luego llegaban todos los caballos del mundo de los sentidos galopando en forma de sombras en la pared de una caverna. Esto quiere decir que la idea de gallina estaba antes que la gallina y que el huevo. Aristóteles pensaba que Platón había dado vuelta a todo. Estaba de acuerdo con su profesor en que el caballo individual fluye y que ningún caballo vive eternamente. También estaba de acuerdo en que el molde de caballo es eterno e inmutable. Pero la idea de caballo no es más que un concepto que los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de caballos. Eso lo vamos a marcar, ¿sí? La idea de caballo no es más que un concepto que nos formamos después de ver muchos caballos, o un número de caballos. Eso quiere decir que la idea o la forma de caballo no existen en sí, como algo separado del caballo. Forma del caballo es para Aristóteles las cualidades del caballo o lo que hoy en día llamamos especie. Entonces, ser un equino, tener 4 patas, tener cola, etc. ¿Sí? Las características que tiene un caballo. Para ser más preciso, con forma del caballo, Aristóteles quiere designar lo que es común para todos los caballos. Entonces, por ejemplo, el color no sería parte de la forma del caballo. Y aquí no nos basta el ejemplo de las pastas, pues los moldes de pastelería existen independientemente de esas determinadas pastas. Pequeña aclaración, cuando estaba haciendo la exposición de Platón, el autor de esta novela, dice, bueno, imagínate que hay un pastelero que hace pastas y usa un molde para hacer pastas. El molde es lo que Platón llama el mundo de las ideas. Y las pastas concretas son las cosas del mundo sensible. ¿Sí? Entonces acá lo que está diciendo es, no basta los ejemplos de las pastas, pues los moldes de pastelería existen independientemente de las pastas determinadas, de determinadas pastas. Aristóteles no pensaba que existieran tales moldes. Eso lo vamos a marcar. Que, por así decirlo, estaban colocados en estantes fuera de la naturaleza. Para Aristóteles, la forma de las cosas son como las cualidades específicas de las cosas. Esto quiere decir que Aristóteles está en desacuerdo con Platón en que la idea de gallina sea anterior a la gallina. Lo que Aristóteles llama forma de gallina está presente en cada gallina, como las cualidades específicas de la gallina. Por ejemplo, el hecho de que pongan huevos. De ese modo, la propia gallina y la forma de la gallina son tan inseparables como el cuerpo y el alma. Con esto hemos dicho lo esencial sobre la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. No obstante, debes darte cuenta de que nos encontramos ante un cambio radical en la manera de pensar. Para Platón, el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles era igual de evidente que el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos. Platón opina que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza son meros reflejos de algo que existe de un modo más real en el mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque para Platón todo lo que existe en este mundo, el mundo que vemos, que tocamos, es decir, este micrófono, el termo, el mate, copia o imita a las ideas. Y cuando copia o imita las ideas, lo hace de una manera muy imperfecta. Sí, el ejemplo que a mí me gusta dar es el siguiente. Pensemos en alguien que nos parezca atractiva, alguien que nos guste. Y no es lo mismo estar, no sé, mirando a esa persona en Instagram, estar ahí viendo las fotos, que estar con esa persona. Estar con la persona es mucho más real. Algo parecido pasa con las ideas. O podríamos pensar en esto, fíjense. Este cuadro que tengo acá es un cuadro que es como que representa en un mismo cuadro las distintas fases de la luna. Por ahí, si lo acerco, ahí no se ve porque
desenfoca la cámara. Bueno, ahí. No, pero representa las distintas fases de la luna. Pero estas fases que vemos acá, este cuadro, por más hermoso que sea el cuadro, no representa la luna de verdad. No es que yo veo este cuadro y digo, mira, este es el cuadro, ¿no? No es que yo veo el cuadro y digo, ah, mira, la luna, qué bien. No, esto es una copia, una representación de la luna. Ahora, lo que plantea Platón es, esto tiene menor realidad que la luna, y la luna tiene menor realidad que la idea de la luna sería. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy viendo un objeto de arte que representa otra cosa, estoy viendo una copia de una copia. Aristóteles opina exactamente lo contrario. Lo que hay en el alma del ser humano son meros reflejos de los objetos de la naturaleza. ¿Sí? Lo que hay en el alma son reflejos. Yo contemplo lo que estoy viendo y tengo en mi mente, son cosas que están en la naturaleza, que están afuera de mí. Es decir, la naturaleza es el verdadero mundo. No hay dos mundos, hay solamente un mundo, el de la naturaleza. Según Aristóteles, Platón quedó anclado en una visión mítica del mundo, en la que los conceptos del hombre se confunden con el mundo real. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas, por esta idea de que el mundo sensible copia o imita el mundo de las ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles, Platón duplicaba el número de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos las ideas y las cosas que imitan las ideas, y eso es la duplicación. Explicaba cada caballo haciendo referencia a la idea de caballo. Pero ¿qué explicación era esa, Sofía? Quiero decir, ¿de dónde viene la idea de caballo? ¿Existe acaso también un tercer caballo del que la idea de caballo es un mero reflejo? Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro de pensamientos e ideas ha entrado en nuestra conciencia de lo que hemos visto y oído. Es decir, todo lo que conocemos lo percibimos a través de los sentidos. Pero también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Así surgen los conceptos piedra, planta, animal y hombre. Así surgen los conceptos caballo, cangrejo y canario. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, vamos al campo y vemos el pasto, vemos animales, acá en Mendoza vemos la montaña, lo que estamos viendo son cosas particulares. No estamos viendo todos los pastos del mundo. Vemos este pasto. No vemos todas las montañas del mundo, vemos esta montaña particular. Lo mismo si vemos pasar, no sé, un pájaro, vemos ese pájaro particular. Ahora, nuestra mente hace un proceso muy complejo, que Aristóteles lo explica bastante interesantemente, no vamos a profundizar mucho, hace un proceso muy complejo que capta las características, es decir, la forma de ese objeto, de ese ente, de ese ser que está pasando, y lo ubica en una categoría. Entonces dice, ah, mira, eso es un pájaro. Aunque yo nunca haya visto todos los pájaros del mundo. ¿Sí? Esto es lo que está planteando el texto en esta parte. Al contrario, Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata. Al contrario, según Aristóteles, es precisamente la razón la que constituye la característica más destacada del ser humano. ¿Sí? Aristóteles define al hombre como un animal racional. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de nacer, antes de que sintamos algo. Por lo tanto, el ser humano no puede nacer con idea alguna. Nacemos con la mente totalmente vacía. Esta concepción, voy a usar esa palabra para no usar idea, que es un concepto platónico que estamos tratando de diferenciar, esta concepción de que nacemos con la mente vacía es lo que se conoce después en la Edad Media, se empezó a desarrollar como la idea de tabula rasa. La tabula rasa era una tabla que, esto lo leí alguna vez, esto me lo comentaron una vez, había que chequear la data, pero que la tabula rasa, ¿qué era? Era una especie de plancha de cera que se iba escribiendo con un punzó. Entonces era la forma de escribir los borradores de los textos. Entonces se escribía en esa plancha de cera con el punzó y después se podía, si alguien se equivocaba, se calentaba y se podía como raspar para que se borre la palabra y poder corregir. Ahora, esa tabla, ¿sí? Esa tabla era una tabla cuando se empezaba a escribir vacía y ahí se iba escribiendo las ideas. Entonces esto, ¿no?
Cuando nacemos, nuestra inteligencia es como una tabula rasa, una tabla vacía, sobre la que se va escribiendo información. Entonces, qué sé yo, alguna vez yo comí un caramelo y se escribió la información. Los caramelos son dulces. Después, que yo no sé, toqué un enchufe y me pegó una patada, se escribió la información, no tocar enchufe porque duele. ¿Sí? Esa información no la tenemos cuando nacemos, sino que se va escribiendo a partir de ¿qué? A partir de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es cómo percibimos el mundo a través de los sentidos. Y en este proceso de escribir en esa tabula rasa, intervienen los sentidos, a través de los cuales percibo el mundo, pero también la razón hace un proceso, que se llama, bueno, experiencia, conocimiento, etc. Las formas son las cualidades de las cosas. Pero un momento, antes vamos a tomar un mate. Bien, entonces seguimos. Las formas son las cualidades de las cosas. Tras haber aclarado su relación con la teoría de las ideas de Platón, Aristóteles constata que la realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituyen un conjunto de materia y forma. Y acá voy a ir leyendo un poquitito más lento. La materia es el material de que está hecha una cosa y la forma son las cualidades específicas de la cosa. La materia es de lo que está hecho, las formas son sus cualidades. Delante de ti aletea una gallina, Sofía. La forma de la gallina es precisamente aletear, también cacarear y poner huevos. Así pues, la forma de la gallina son las propiedades específicas de la gallina. O dicho de otra manera, lo que hace la gallina. Cuando la gallina muere y con ello deja de cacarear, la forma de gallina deja de existir. Lo único que queda es la materia de la gallina. Qué triste, ¿verdad, Sofía? Pero entonces ya no es una gallina. Como ya he indicado, Aristóteles se interesaba por los cambios que tienen lugar en la naturaleza. En la materia siempre hay una posibilidad de conseguir una determinada forma. Podemos decir que la materia se esfuerza por hacer realidad una posibilidad inherente. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad. Y acá, boom, frenemos un momento. Se está empezando a trabajar ya con 4 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Materia y forma, que Aristóteles dice absolutamente todas las cosas que existen están compuestas por materia y forma. ¿Qué es la materia? ¿De qué está hecho algo? ¿Qué es la forma? ¿Qué es eso que estamos estudiando, que estamos tratando de conocer? Entonces voy a usar como ejemplo una tijera. ¿Sí? Esta tijera particular tiene una materia, que sería el metal y el plástico, son las dos. ¿De qué está hecha la tijera? Metal y plástico. ¿Y cuál es la forma? Bueno, la función que tiene, puntualmente que sirve para cortar, que sirve para cortar papeles, que se usa de manera manual, ¿sí? La forma no se refiere a la forma puntual, es decir, que tiene una curvita acá, que acá es redonda, ¿sí? que no sé, que tiene cuál es el tamaño. La forma no se refiere a eso, sino que se refiere a las características que hace que esto sea una tijera y que se diferencie claramente una tijera de un avirome. ¿Sí? No es lo mismo una tijera que un avirome, por más que yo lo mezcle de esta manera o lo mezcle de la manera que sea. ¿Por qué? Porque el avirome va a tener también su materia, que en este caso sería como plástico, metal en la punta, y la tinta que sería un líquido que no sé qué será. Y la forma es, bueno, que es un dispositivo para escribir a partir de tinta y que tiene una bolita en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, yendo a esto, dice, siempre hay una posibilidad de conseguir una determinada forma en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que este avirome está en este preciso momento siendo algo. ¿Qué es? Bueno, es un avirome. Pero este avirome puede cambiar. ¿Y en qué puede cambiar? Bueno, supongamos que la tiro al fuego y se empieza a derretir. Se empieza a derretir y se convierte, bueno, en plástico derretido. Dejó de ser un avirome. La materia cambió y se convirtió en otra cosa. Recibió otra forma. Avancemos con la lectura. Dice, no te preocupes, Sofía, te lo explicaré. Intentaré hacerlo con una historia divertida. Érase una vez un escultor que estaba agachado sobre un enorme bloque de granito. Todos los días daba martillazo y picaba la piedra enorme, y un día recibió la visita de un niño. ¿Qué estás buscando?, preguntó el niño. Espera y verás, dijo el escultor. Al cabo de unos días,
El niño volvió. Para entonces el escultor había esculpido un hermoso caballo del bloque de granito. El niño lo miró asombrado y luego se volvió al escultor y dijo: ¿Cómo podías saber que el caballo estaba ahí adentro? Pues eso, ¿cómo podría saberlo? De alguna manera el escultor había visto la forma del caballo en el bloque de granito, porque precisamente ese bloque de granito tenía una posibilidad inherente de transformarse en caballo. De esa manera pensaba Aristóteles: todas las cosas de la naturaleza tienen una posibilidad inherente de realizar o concluir una determinada forma. Entonces pensemos, uso otro ejemplo, un árbol que está ahí, pum, tiene ciertas posibilidades de convertirse en otra cosa. Entonces un árbol puede convertirse, no sé, en un mueble, en una obra de arte, se puede convertir en leña para el carbón, etc. Ahora, el árbol tiene una cantidad de posibilidades determinadas, no son posibilidades infinitas, porque, no sé, el árbol no se va a convertir en una nube. Creo que no habría manera de justificar que eso pase. Volvamos a la gallina y al huevo. Un huevo de gallina tiene una posibilidad inherente de convertirse en gallina. Es decir, no se va a convertir en un dragón. Lo cual no significa que todos los huevos de gallina acaben convirtiéndose en gallina, pues algunos acaban en la mesa del desayuno como huevo pasado por agua, tortilla, huevos revueltos, sin que la forma inherente del huevo llegue a hacerse realidad. Pero también resulta evidente que el huevo de gallina no puede convertirse en un ganso. Esa posibilidad no está en el huevo de gallina. Así vemos que la forma de una cosa nos dice algo sobre la posibilidad de la cosa, así como sobre las limitaciones de la misma. Al hablar Aristóteles de la forma y la materia de las cosas, no se refería únicamente a los organismos vivos. De la misma manera que la forma de la gallina es aletear, poner huevos y cacarear, la forma de la piedra es caer al suelo. Naturalmente puedes levantar una piedra y tirarla muy alto al aire, pero no puedes tirarla hasta la luna porque la naturaleza de la piedra es caer al suelo. ¿Sí? Fíjense, esta es la explicación que daba Aristóteles respecto a la realidad. ¿Sí? Hoy sabemos que es como un poco más complejo, no pasa tanto por la naturaleza de la piedra, sino que pasa por cuestiones más bien relacionadas con la gravedad, con cuestiones relacionadas con la física y demás. Pero, hace 2300 años atrás, esta es la explicación que Aristóteles, buscando la verdad con su razón, trató de construir. Y fue a la que alcanzó, a la que llegó. Naturalmente, en realidad debes tener cuidado al realizar este experimento, pues la piedra podría fácilmente llegar a vengarse, ya que busca el retorno más rápido posible a la Tierra, y pobre de aquel que impida su camino. Entonces, primer gran tema, esta cuestión de materia y forma como los elementos que constituyen la realidad de las cosas que existen. ¿Sí? Entonces está Aristóteles tratando de explicar que la realidad no pasa por el mundo de las ideas y el mundo sensible, sino que la realidad pasa en este mundo. Este mundo que está compuesto por, el texto no lo dice, pero por sustancias que son las cosas, y esas sustancias, esas cosas, están formadas por dos principios, materia y forma. ¿Sí? Esos son los dos principios que constituyen la sustancia. Esto está escrito en un libro, en una obra del que se llama Metafísica, que en verdad Aristóteles llamaba Filosofía Primera. Metafísica es un nombre que se le puso mucho tiempo después. Cuenta la historia que un bibliotecario le puso ese nombre, porque estaba ordenando libros y bueno, dijo, este libro se llama Metafísica. ¿Por qué? Porque hablaba de cosas que estaban más allá de lo físico. Esa es una interpretación. La otra historia es que simplemente había un libro que se llamaba Física y este bibliotecario al libro que estaba al lado le puso el nombre más allá de la física, al lado de la física. Seguimos con la lectura, la causa final. Con L. Antes de dejar el tema de la forma de todas las cosas vivas y muertas, y que nos dice algo sobre las posibilidades, las posibles actividades de las cosas, debo añadir que Aristóteles tenía una visión muy particular de las relaciones causa y efecto en la naturaleza. Cuando hoy en día hablamos de la causa de esto y de lo otro, nos referimos a cómo algo sucede. El cristal se rompió porque Peter le tiró una piedra. Un zapato se hace porque el zapatero junta unos trozos de piel cosiéndolos. Pero Aristóteles pensaba que hay varias clases de causa en la naturaleza. Menciona en total 4 causas diferentes. Lo más importante es entender qué quiere decir con lo que él llamaba causa final. En cuanto a la rotura del cristal, cabe preguntar el por qué Peter tiró la piedra al cristal. En otras palabras, preguntamos qué finalidad tenía.
no cabe duda de que la intención o el fin también juega un importante papel en el proceso de fabricación de un zapato. ¿Por qué el zapatero fabrica un zapato? Pero Aristóteles contaba con una causa final también en lo que se refiere a procesos de la naturaleza completamente inanimados. Nos bastará con un ejemplo. ¿Por qué llueve, Sofía? Seguramente habrás aprendido en el colegio que llueve porque el vapor de agua de las nubes se enfría y se condensa, formando gotas de agua que caen al suelo debido a la acción de la gravedad. Aristóteles estaría de acuerdo con este ejemplo, pero añadirá que solo has señalado 3 de las causas. La causa material, que es el vapor de agua en cuestión, las nubes, se encontraba justo allí en el momento en que se enfrió el aire. La causa eficiente o agente en que se enfría el vapor del agua, y la causa formal es que la forma o la naturaleza del agua es caer al suelo. Si no dijeras nada más, Aristóteles añadiría que llueve porque las plantas y los animales necesitan el agua de la lluvia para poder crecer. Esta era la que él llamaba causa final. Como ves, Aristóteles atribuye a las gotas de agua una tarea o una intención. Supongo que nosotros daríamos la vuelta a todo esto, diríamos que las plantas crecen porque hay humedad y que crecen naranjas y uvas porque los seres humanos las coman. La ciencia hoy en día no piensa así. Decimos que la comida y la humedad son condiciones para que puedan vivir los animales y las personas. Si no fuera por estas condiciones, nosotros no habríamos existido. Pero no es intención del agua ni de las naranjas darnos de comer. En lo que se refiere a las causas, estamos tentados a decir que Aristóteles se equivocó. Pero no hay que apresurarse. Mucha gente piensa que Dios creó al mundo tal como es, precisamente para que las personas y los animales pudiesen vivir en él. Sobre esta base es evidente que se puede decir que el agua va a los ríos porque los animales y los seres humanos necesitan agua para vivir. Pero en este caso estamos hablando de la intención o el propósito de Dios. No son las gotas de la lluvia o el agua de los ríos los que desean nuestro bien. ¿Sí? Lo que quiero rescatar de esta parte es esto, ¿no? Que Aristóteles establece que hay 4 causas. ¿Sí? La que él llama la causa eficiente. Causa eficiente vendría a ser responder a la pregunta ¿quién hizo esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la causa eficiente de este stream? ¿Sí? Hablando de filosofía, la causa eficiente soy yo. ¿Cuál es la causa material? Es decir, ¿de qué está hecha esa cosa? ¿Sí? ¿Cuál es la causa formal? Es, bueno, ¿por qué la cosa es como es? Y la causa final es, ¿para qué? Entonces, ¿por qué? ¿De qué está hecho? ¿Por qué es como es? ¿Y para qué fue hecho eso? Esas 4 causas son lo que Aristóteles considera que cuando nosotros sabemos algo es porque respondemos a esas 4 preguntas. Podemos explicar de algo esas 4 cosas. Si yo sé quién lo hizo, de qué está hecho, para qué fue hecho y cuál es su función, es decir, cuál es la forma que tiene, cuál es su forma, es decir, cuáles son sus características, qué es lo que lo define, cuál es su esencia. Si yo puedo explicar todo eso es porque conozco qué es eso. Por último, creo que es el último tema, lógica. La distinción entre forma y materia juegan también un importante papel cuando Aristóteles se dispone a describir cómo los seres humanos reconocen las cosas en el mundo. Al reconocer algo, ordenamos las cosas en distintos grupos o categorías. Veo un caballo, luego veo otro caballo y otro más. Los caballos no son completamente idénticos, pero tienen algo en común, algo que es igual para todos los caballos, y precisamente eso que es igual para todos los caballos es lo que constituye la forma del caballo. ¿Sí? Eso lo voy a marcar. Eso que es igual para todos los caballos es lo que constituye la forma de caballo. Lo que es diferente o individual pertenece a la materia del caballo. De esta manera, los seres humanos andamos por el mundo clasificando las cosas en distintas casillas. Colocamos a las vacas en los establos, a los caballos en la cuadra, a los cedros en la posilga y a las gallinas en el gallinero. Lo mismo ocurre cuando Sofía Amundsen, que es la niña de la novela, ordena su habitación. Coloca los libros en las estanterías, los libros del colegio en la cartera, las revistas en el cajón de la cómoda, la ropa se dobla ordenadamente y se mete en el armario, las braguitas en un estante, los jerseys en otro y los calcetines en un cajón aparte. Date cuenta de que hacemos lo mismo en nuestra mente. Distinguimos entre cosas hechas de piedra, cosas hechas de lana, cosas hechas de caucho.
Distinguimos entre cosas vivas y muertas y también entre plantas, animales y seres humanos. ¿Me seguís, Sofía? Como ves, Aristóteles se propuso hacer una buena limpieza en el cuarto de la naturaleza. Intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos, ¿sí? Por eso esto, paréntesis, Aristóteles se considera como uno de los grandes primeros biólogos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dedicó mucho tiempo a estudiar a los seres vivos para poder ordenarlos, catalogarlos, clasificarlos. Hermes es un ser vivo, Hermes es el perro. Hermes es un ser vivo, más concretamente un animal, más concretamente un vertebrado, más concretamente un mamífero, más concretamente un perro, más concretamente un labrador, más concretamente un labrador macho. Vete ahora a tu cuarto, Sofía, y recoge del suelo cualquier objeto. Sea cual sea el objeto que levantes, descubrirás que lo que estás tocando pertenece a uno de los órdenes superiores. El día que veas algo que no sepas clasificar, te llevarás un gran susto. Por ejemplo, si descubrieras una cosa de la que no supieras decir con seguridad si pertenece al reino animal, al reino vegetal o al reino mineral. Apuesto a que ni siquiera te atreverías a tocarla. Acabo de decir el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Me estoy acordando ahora de ese juego que consiste en que uno se va afuera, mientras el resto de los participantes en la fiesta deben pensar en algo que el pobre de afuera tiene que adivinar al entrar. Los demás invitados han decidido pensar en el gato llamado Mons, que en ese momento se encuentra en el jardín del vecino. El que estaba afuera vuelve a entrar y comienza a adivinar. Los demás solo pueden contestar sí o no. Si el pobrecito es un buen aristotélico, y en ese caso no es ningún pobrecito, la conversación podría transcurrir aproximadamente como sigue. ¿Es algo concreto? Sí. ¿Pertenece al reino mineral? No. ¿Es algo vivo? Sí. ¿Pertenece al reino vegetal? No. ¿Es un animal? Sí. ¿Es un ave? No. ¿Es un mamífero? Sí. ¿Es un gato? Sí. ¿Es Mons? Sí. O sea, sí, ja. Fíjense esto, ¿no? Cómo resuelve el juego yendo por categorías, que es el gran planteo aristotélico. Ordenar la realidad a partir de categorías. De manera que fue Aristóteles quien inventó este juego, y a Platón le podemos atribuir el invento del escondite en la oscuridad. A Demócrito ya le concedimos el honor de haber inventado las piezas de Lego. Aristóteles fue un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. De esa manera sería él quien creara la lógica como ciencia. Señaló varias reglas estrictas para saber qué reglas o pruebas son lógicamente válidas. Bastará con un ejemplo. Si primero constato que todos los seres vivos son mortales, primera premisa, luego constato que Hermes es un ser vivo, segunda premisa, entonces puedo sacar la elegante conclusión de que Hermes es mortal. El ejemplo muestra que la lógica de Aristóteles trata de la relación entre conceptos, en este caso, ser vivo y mortal. Aunque tengamos que darle la razón a Aristóteles en que la conclusión arriba citada es válida 100%, a lo mejor tendríamos que admitir que también no dice nada nuevo. Sabíamos de antemano que Hermes es mortal. Es un perro y todos los perros son seres vivos que a su vez son mortales, a diferencia de las piedras del monte Everest. Sí, Sofía, lo sabíamos ya, pero no siempre la relación entre grupos de cosas parece tan evidente. De vez en cuando puede resultar útil ordenar nuestros conceptos. Me limito a poner un solo ejemplo. ¿Es posible que esas crías minúsculas de ratón chupen la leche de su mamá exactamente igual que los corderos y los cerditos? Pensémoslo. Lo que sí sabemos por lo menos es que los ratones no ponen huevos. ¿Cuándo he visto un huevo de ratón? De manera que paren hijos vivos, igual que los cerdos y las ovejas. A los animales que paren los llamamos mamíferos, y los mamíferos son precisamente animales que chupan la leche de su madre. Y ya está. Teníamos la respuesta ya en nuestra mente, pero tuvimos que meditar un poco. Nos habíamos olvidado de que los ratones realmente beben la leche de su madre. Quizás se debió a que nunca habíamos visto ratoncitos mamando. La razón es, evidentemente, que los ratones se inhiben un poco cuando se trata de cuidar a sus hijos en presencia de los seres humanos. Siguiente tema, la escala de la naturaleza. Cuando Aristóteles se propone ordenar la existencia, señala primero que las cosas de la naturaleza pueden dividirse en dos grupos principales. Por un lado, tenemos las cosas inanimadas, tales como las piedras, las gotas de agua, los granos de tierra. Estas cosas no tienen ninguna posibilidad inmanente de cambiar.
La piedra no va a cambiar porque sí. No va a cambiar porque sea una función suya cambiar, como por ejemplo las plantas crecen, las personas crecen. Esas cosas no vivas solo pueden cambiar, según Aristóteles, bajo una influencia externa. Entonces yo agarro la piedra y la rompo. Agarro el agua y la pongo en la heladera, se congela. O la caliento, se evapora. Por otro lado tenemos las cosas vivas, que tienen la posibilidad inmanente de cambiar. En lo que se refiere a las cosas vivas, Aristóteles señala que hay que dividirlas en dos grupos principales. Por un lado tenemos las plantas, por el otro lado los seres vivos. También los seres vivos pueden dividirse en dos subgrupos, es decir, en animales, marquémoslo eso, y en seres humanos. Entonces tenemos como tres grandes grupos: la de las plantas, la de los animales y la de los seres humanos. Tienes que admitir que esta división parece clara y bien dispuesta. Hay una diferencia esencial entre las cosas vivas y las no vivas, por ejemplo, entre una rosa y una piedra. Del mismo modo, también hay una diferencia esencial entre las plantas y los animales, por ejemplo, entre una rosa y un caballo. Y también me atrevo a decir que hay bastante diferencia entre un caballo y un ser humano. Pero ¿en qué consiste exactamente esas diferencias? ¿Me la podés decir? Desgraciadamente no tengo tiempo para esperar que anotes tu respuesta y la metas en un sobre rosa junto con un terroncito de azúcar, de modo que yo mismo contestaré la pregunta. Al dividir Aristóteles los fenómenos de la naturaleza en varios grupos, parte de las cualidades de las cosas, más concretamente de lo que saben o de lo que hacen. Todas las cosas vivas, plantas, animales y seres humanos, saben tomar alimentos, crecer y procrear. Tienen esas tres funciones. Todos los seres vivos también tienen la capacidad de sentir el mundo de su entorno y de moverse en la naturaleza. Todos los seres humanos tienen además la capacidad de pensar, o en otras palabras, de ordenar sus sensaciones en varios grupos y clases. Pasando en limpio, todas las cosas vivas, sean plantas, animales o el ser humano, van a crecer, van a nutrirse y se pueden reproducir. Las plantas ya no pueden, por ejemplo, sentir y no pueden moverse por sí mismas, no pueden andar de acá para allá, no sienten frío, no tienen miedo. Pero solamente los seres humanos pueden hacer lo que hacen las plantas, hacer lo que hacen los animales y además hacen algo específico que es conocer y desear. Desear cosas, los animales también desean. Si por ejemplo un animal tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, por eso come, toma agua y duerme. Pero Aristóteles plantea que no desean el bien de buenas a primeras. Cuando los perros están ladrando, no están discutiendo cuál es la distribución más justa de los alimentos. Así resulta que no hay verdaderos límites muy definidos en la naturaleza. Registramos una transición más bien difusa de plantas simples a animales más complicados. En la parte superior de esta escala está el ser humano, que según Aristóteles vive toda la vida de la naturaleza. El ser humano crece, toma alimentos como las plantas, tiene sentimientos y la capacidad de moverse como los animales, pero tiene además una capacidad que solamente la tiene el ser humano, y es la de pensar racionalmente. Por ello el ser humano tiene una chispa de la razón divina, Sofía. Y sí, acabo de decir divina. En algunos momentos Aristóteles señala que tiene que haber un Dios que haya puesto en marcha todos los movimientos de la naturaleza. En ese caso, ese Dios se convierte en la cima absoluta de la escala de la naturaleza. Aristóteles se imaginaba que los movimientos de las estrellas y de los planetas dirigen los movimientos en la Tierra. Pero también tiene que haber algo que ponga en marcha los movimientos de los astros. A ese algo Aristóteles lo llama primer motor o Dios. El primer motor no se mueve en sí, pero es la causa primera de los movimientos de los astros, y con ello de todos los movimientos de la Tierra. La ética aristotélica. Volvamos a los seres humanos, Sofía. La forma del ser humano es, según Aristóteles, que tiene un alma vegetal, un alma animal y un alma, así como un alma racional. ¿Sí? Eso vamos a marcarlo. Y entonces se pregunta, ¿cómo debe vivir el ser humano? ¿Qué hace falta para que un ser humano pueda vivir feliz? Contestaré brevemente. El ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Aristóteles pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera clase de felicidad es una vida de placeres y diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. La tercera, una vida en la que uno es filósofo e investigador.
Aristóteles también subraya que las tres condiciones tienen que existir simultáneamente para que el ser humano pueda vivir feliz. Rechazó pues cualquier forma de vías únicas. Si hubiera vivido hoy en día, a lo mejor habría dicho que alguien que solo cultiva su cuerpo vive tan parcial y tan defectuosamente como aquel que solo usa la cabeza. Ambos extremos expresan una vida desviada. Sí, el ejemplo que a mí me gusta dar es esto, ¿no? No es aristotélico el decir, bueno, no, me voy a ir a un boliche y voy a ir al boliche a ir, en lugar de bailar o no sé, o hablar con gente, de un libro de filosofía, la metafísica de Aristóteles. Entonces estoy ahí iluminándome con el teléfono celular leyendo la metafísica de Aristóteles en un boliche. ¿Sí? Eso no sería oportuno, no sería virtuoso, diría Aristóteles. También en lo que se refiere a la relación con otros seres humanos, Aristóteles señala el justo medio. No debemos ser ni cobardes ni temerarios, sino valientes. Demasiado poco valor es cobardía, demasiado valor es temeridad. Del mismo modo no debemos ser ni tacaños ni pródigos, sino generosos. Ser muy poco generoso es ser tacaño, ser demasiado generoso es ser pródigo. Es decir, doy más, ayudo económicamente más de lo que puedo. Eso no está bien, dice Aristóteles. Pasa como con la comida. Es peligroso comer demasiado poco, pero también es peligroso comer en exceso. Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia médica griega. Únicamente mediante el equilibrio y la moderación, ser una persona feliz o en armonía. ¿Sí? El concepto de la virtud como el justo medio. ¿Sí? La definición de virtud es la siguiente. Es un hábito adquirido, es decir, algo que hago habitualmente y que no nací con esa capacidad, sino que lo adquirí, hábito adquirido deliberadamente, es decir, elegí hacer eso, que consiste en el justo medio, ahí está el concepto de el justo medio, en relación a nosotros, tal como lo determina el juicio del varón sensato y prudente. ¿Qué quiere decir esto? Que el justo medio no es el mismo para todas las personas. Por ejemplo, yo soy profesor y tengo un sueldo X. Si yo tengo que ayudar a alguien, lo ayudaré, económicamente hablando, lo puedo ayudar con una cierta cantidad. Si no ayudo nunca a nadie, soy un avaro. Si yo doy más plata de la que yo puedo dar, porque necesito tener plata para poder vivir, soy un pródigo, es decir, derrocho el dinero por más que sea ayudando. Ahora, mi capacidad de ayudar a alguien está en relación a lo que yo genero de ingreso, que no es lo mismo que, por ejemplo, lo que genera un multimillonario. Entonces, si yo ayudo a alguien y doy, no sé, 500 pesos, por ejemplo, 100 pesos, viene Elon Musk y da 500 pesos o 100 pesos y hay ahí una diferencia. ¿Por qué? Porque el señor Elon Musk es un señor que tiene muchos más ingresos que yo. Entonces, el justo medio siempre va a estar determinado por la realidad o la situación en la que se encuentra la persona. Si de repente yo quiero, no sé, salir a correr 100 kilómetros, no lo voy a poder hacer. Ahora, seguramente un atleta que se entrena habitualmente corriendo largas distancias lo va a poder hacer. Política. La idea de que el ser humano no debe cultivar tan solo una cosa también se desprende de la visión que presenta Aristóteles de la sociedad. Dijo que el ser humano es un animal político. Sin la sociedad que nos rodea, no somos seres verdaderos, opinaba él. Señaló que la familia y el pueblo cubren necesidades vitales inferiores, tal como la comida, el calor, matrimonio y educación de los hijos, pero solo el Estado puede cubrir la mejor organización de comunidad humana. Ahora llegamos a la pregunta de cómo debe estar organizado el Estado. ¿Te acordás del Estado, filosófico de Platón, verdad? Aristóteles menciona varias buenas formas del Estado. Una es la monarquía, que significa que solo hay un jefe superior en el Estado. Para que esta forma de Estado sea buena, tiene que evitar evolucionar hacia una tiranía, es decir, que un único jefe gobierne el Estado para su propio beneficio. Otra buena forma de Estado es la aristocracia. En una aristocracia hay un grupo mayor o menor de jefes de Estado. Esta forma tiene que cuidarse de no caer en una oligarquía, o lo que hoy llamaríamos junta. A la tercera buena forma de Estado Aristóteles le llamó democracia. Pero también esta forma de Estado tiene su revés. Una democracia puede rápidamente caer en una demagogia. Aunque el tirano Hitler no hubiese sido el jefe de Estado alemán, todos los pequeños nazis podrían haber creado una terrible demagogia. Sí, esto es lo que se conoce como la teoría de las formas puras e impuras del Estado. ¿Sí? A cada forma pura
hay un correlato, una contraparte, en verdad, que es la forma impura en la que puede devenir estas formas de Estado que Aristóteles reconoce como buenas, como que permiten desarrollar la sociedad. La mujer. Por último, debemos decir algo sobre la opinión que tenía Aristóteles de la mujer. Desgraciadamente no era tan positiva como la de Platón. ¿Sí? Platón pensaba que a la mujer, si se la educa y se le da las mismas posibilidades que un varón, va a desarrollar el pensamiento, va a desarrollar la filosofía en las mismas condiciones. ¿Sí? Que básicamente era esto, la situación de la mujer, la situación de educación. En cambio, Aristóteles pensaba más bien que a la mujer le faltaba algo. Era un hombre incompleto. En la procreación la mujer sería pasiva y receptora, mientras que el hombre sería el activo y el que da. ¿Sí? La procreación es en el acto sexual. Aristóteles pensaba que un niño solo hereda las cualidades del hombre y que las cualidades del propio niño estaban contenidas en el esperma del hombre. La mujer era como la tierra, que no hace más que recibir y gestar la semilla, mientras que el hombre es quien la siembra. O dicho de una forma genuinamente aristotélica, el hombre da la forma y la mujer contribuye con la materia. Mamá, Aristóteles, señor, qué barbaridad. Naturalmente resulta sorprendente y también lamentable que un hombre tan razonable en otros asuntos se pudiera equivocar tanto en lo que se refiere a la relación entre los sexos. No obstante, nos muestra dos cosas. En primer lugar, que Aristóteles seguramente no tuvo mucha experiencia práctica con mujeres ni con niños. En segundo lugar, muestra lo negativo que puede resultar que los hombres hayan imperado siempre en la filosofía y las ciencias. Particularmente negativo resulta el error de Aristóteles en cuanto a su visión de la mujer, porque su visión, y no la de Platón, llegaría a dominar durante la Edad Media. De esta manera, la Iglesia heredó una visión de la mujer que en realidad no tenía ninguna base en la Biblia, pues Jesús no era un antimujer. No digo más, volverás a saber de mí. Cuando Sofía hubo leído el capítulo sobre Aristóteles, pero una cosa más también que me gustaría cerrar antes de avanzar en la lectura, Aristóteles también fue un filósofo que justificó la esclavitud planteando que era totalmente natural que existan esclavos. Así como llovía y las piedras caen hacia la tierra, hay esclavos, hay hay seres vivos que no son personas y eso es natural. Son herramientas que hablan, de hecho. Cuando Sofía hubo leído el capítulo sobre Aristóteles, una vez y media, volvió a meter las hojas en el sobre amarillo y se quedó mirando fijamente su cuarto. De pronto vio lo desordenado que estaba todo. En el suelo había un montón de libros y carpetas. Por la puerta del armario asomaban en un caos total calcetines, blusas, medias y pantalones vaqueros. En la silla delante del escritorio había ropa sucia en un desorden total. A Sofía le entraron unas ganas irresistibles de ordenar. Primero vació los estantes del armario ropero y empujó todo al suelo. Era importante comenzar desde el principio. Se puso a doblar muy concienzudamente todas las prendas y a colocarlas en el armario. El armario tiene 7 estantes. Sofía reservó un estante para bragas y camisetas, otro para calcetines y leotardos y otro para pantalones largos. De esa manera llenó de nuevo todos los estantes del armario. No tuvo en ningún momento duda ninguna respecto a dónde colocar las prendas. Luego puso la ropa sucia en una bolsa de plástico que había encontrado en el estante de abajo. Solo tuvo problemas con una prenda. Era un único calcetín blanco y largo, y el problema no era solamente que faltase su pareja, sino que además nunca había sido suyo. Se quedó de pie investigando el calcetín durante varios minutos. No llevaba ningún nombre, pero Sofía tiene una fuerte sospecha sobre quién podía ser la dueña. Lo tiró al estante de arriba, junto a una bolsa de piezas de Lego, una cinta de video y un pañuelo rojo de seda. Ahora le tocaba el turno al suelo. Sofía clasificó libros y carpetas, revistas y pósters, exactamente de la misma manera que había descrito el profesor de filosofía en el capítulo sobre Aristóteles. Cuando hubo terminado con el suelo, hizo primero la cama, luego se puso con el escritorio. Por último, reunió todas las hojas sobre Aristóteles en un bonito montón. Encontró una carpeta con anillas y una perforadora. Perforó las hojas y la colocó en la carpeta. Finalmente la colocó en el último estante del armario junto al calcetín blanco. Más tarde recogería la caja de galletas del callejón. A partir de ahora sería muy ordenada y no se refería únicamente a las cosas de su habitación. Después de haber leído sobre Aristóteles, entendió que era igual de importante tener orden en los conceptos e ideas. Había reservado
ay Dios, había reservado un estante en la parte superior de arriba para ese fin. Era el único sitio de la habitación que no dominaba completamente. No había oído a su madre en varias horas. Sofía bajó a la planta baja. Antes de despertar a su madre, tendría que dar de comer a sus animales. En la cocina se inclinó sobre la pecera de los peces dorados. Uno de ellos era negro, el otro era de color naranja y el tercero blanco y rojo. Pero por ello lo habían llamado Negrito, Dorado y Caperucita Roja. Echó en el agua comida para peces y dijo: pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, por lo tanto podéis tomar alimento, podéis crecer y también podéis procrear. Más concretamente pertenecéis al reino animal, lo que significa que sabéis moveros y mirar la habitación. Para ser del todo exacta, sois peces, y por eso podéis respirar con branquias y nadar por el agua viva, por las aguas de la vida. Sofía volvió a enroscar la tapa del bote de cristal que contenía comida para peces. Estaba satisfecha con la colocación de los peces dorados en el orden de la naturaleza y muy especialmente satisfecha con su expresión las aguas de la vida. Luego les tocó a los periquitos. Sofía puso algunas semillas para pájaros en el comedor y dijo: querida Cada y Pizca, os habéis convertido en unos periquitos muy monos porque os habéis desarrollado de unos huevecitos muy monos de periquitos y porque la forma de esos huevos consistía en la posibilidad de convertirse en periquitos. Afortunadamente no os habéis convertido en unos loros charlatanes. Sofía entró en el cuarto de baño grande donde estaba una caja de la perezosa tortuga. Cada 3 o 4 duchas que se daba, la madre solía gritar que un día mataría a la tortuga, pero hasta ahora había sido una amenaza vacía de contenido. Sofía sacó una hoja de lechuga de un frasco de cristal y lo metió en la caja. Querida Govinda, dijo, no perteneces exactamente a la especie de los animales más rápidos, pero al menos eres un animal capaz de participar en una pequeñísima fracción de ese gran mundo en el que vivimos. Si te sirve de consuelo, te diré que no eres la única capaz de superarte a ti misma. El gato Shere Khan estaría probablemente fuera cazando ratones, pues esa era la naturaleza de los gatos. Sofía atravesó la sala para ir al dormitorio de su madre. En la mesa del sofá había un florero con unos ramos de narcisos. Sofía tuvo la sensación de que esas flores amarillas la saludaban solemnemente al pasar a su lado. Sofía se detuvo un momento y tocó con los dedos las cabecitas lisas. También vosotras pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, dijo. En ese sentido le lleváis cierta ventaja al florero en el que estáis, pero desgraciadamente no sois capaces de daros cuenta de ello. Sofía entró de puntillas al cuarto de su madre. La madre dormía profundamente, pero Sofía le puso una mano sobre la cabeza. Tú eres de los más afortunados en este conjunto, dijo. No solamente estás viva como los lirios en el campo, y no eres solo un ser vivo como Shere Khan o Govinda, eres un ser humano, es decir, estás equipada con una rara capacidad para pensar. ¿Qué dices, Sofía? Se despertó un poco más deprisa que de costumbre. Solo digo que pareces una tortuga perezosa. Por otra parte, te puedo informar que he ordenado mi cuarto. Me puse a trabajar con meticulosidad filosófica. La madre se incorporó a medias en la cama. Ahora voy, dijo. ¿Puedes poner el café? Sofía hizo lo que le pidió y poco rato después estaban sentadas en la cocina con café y chocolate. Finalmente Sofía dijo: ¿has pensado alguna vez por qué vivimos, mamá? Vaya, no paras por lo que veo. Ahora sí, que ya sé la respuesta. En este planeta vive gente para que algunos anden por ahí poniendo nombres a todas las cosas. De verdad, no se me había ocurrido nunca. Entonces tienes un problema serio, porque el ser humano es un ser pensante. Si no piensas, no eres un ser humano. Sofía, figúrate que en la Tierra solo viviesen plantas y animales. Entonces no habría nadie capaz de distinguir entre gatos y perros, lirios y frambuesas. También son seres vivos las plantas y los animales, pero solamente nosotros sabemos ordenar la naturaleza en diferentes grupos y clases. De verdad que eres la chica más rara que conozco, dijo la madre. No faltaría más, dijo Sofía. Todos los seres humanos son más o menos raros. Yo soy un ser humano, por lo tanto soy más o menos rara. Tú solo tienes una hija, por lo tanto soy la más rara. Lo que quería decir es que me asustas con todos estos discursos últimamente. En ese caso, eres muy fácil de asustar. Más avanzada la tarde, volvió Sofía al callejón. Logró meter la gran caja de galletas en su habitación sin que la madre se diera cuenta de nada. Primero ordenó todas las hojas, luego las perforó y finalmente las colocó en la carpeta de anillas antes del capítulo sobre Aristóteles. Por último, escribió el número de las páginas en la esquina de arriba, a la derecha de cada hoja. Tenía ya más de 50 hojas. Sofía estaba en vías de hacer su propio libro de filosofía.
No era ella la que lo estaba escribiendo, pero había sido escrito especialmente para ella. Aún no había tenido tiempo de pensar en los deberes para el lunes. A lo mejor habría control de religión, pero el profesor siempre decía que valoraba el interés personal y las reflexiones propias. Sofía tenía cierta sensación de que estaba adquiriendo una buena base para ambas. Ahí, quise marcar y no salió. Ahí está. Entonces, con esto terminamos la lectura de Aristóteles, esta presentación que ha pasado por las cuestiones de la metafísica aristotélica respecto a la materia y la forma, respecto a las cuestiones de por qué las cosas cambian, las 4 causas aristotélicas. También pasamos por cuestiones relacionadas con la ética, con la política. Hemos visto algunas cuestiones de la concepción más general respecto a la composición del mundo en Aristóteles, dividiendo en categorías como los seres animados, inanimados, y dentro de los seres animados a las plantas, a los animales y al ser humano. Cómo este ser humano necesita vivir en sociedad porque el hombre que es capaz de vivir solo o es una bestia o es Dios. Y por último, la situación de la mujer según Aristóteles y esta idea de que no es lo mismo una mujer y un varón, que la mujer es como un varón incompleto que no se ha desarrollado. Entonces, con esto finalizamos la lectura de Aristóteles, esta presentación muy general, y simplemente quiero plantear esto. Aristóteles logró ser muy admirado durante la Edad Media, fue muy desarrollado, muy leído, sus ideas fueron reconstruidas, readaptadas a las ideas del cristianismo, puntualmente del cristianismo católico, y Aristóteles es una persona que ha hecho mucho bien y mucho también mal, o al menos el uso de sus ideas y sus reflexiones han sido, no voy a decir cruzadas porque Aristóteles escribió lo que escribió, también formaba parte del contexto de la época, y esto también, que no todos los filósofos piensan lo mismo, y que sí podemos tomar algunas cuestiones y algunos elementos y podemos ser críticos de otros, y eso creo yo que hace a la filosofía, a la posibilidad de decir, bueno, esto lo podemos tomar, esto lo podemos dejar, y esto hay que reconstruirlo, y esto tal vez hay que modificarlo. Entonces, sin más ni más, un momento que vamos a ir a la parte del cierre, que esto lo hacemos con esto. Así que sin más ni más, si te gustó este video, invito a que le des like, puedes suscribirte al canal. Seguramente el sábado que viene estaré haciendo una breve charlita respecto a Platón y Aristóteles. Probablemente haga eso, como una especie de tema interesante o como un tema así específico, una especie de clasecita específica para poder desarrollar un poco más de ideas que me gustaría poder compartir. Ya veremos qué onda, no prometo nada, pero lo que sí prometo es que vamos a seguir haciendo esto todos los sábados a las 15 horas, así que si te gustó, suscríbete al canal y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.